Hola, bienvenidos a Te lo Cuento. Soy Saraí, les acompaño durante los próximos minutos. Les resumo los temas más importantes de los cuales hemos hablado en el transcurso de la jornada y les actualizo sobre aquellos que continúan siendo noticia. Acompáñenme, acá las imágenes de nuestro primer tema. El presidente Nicolás Maduro calificó de vulgar y extravagante el falso relato de Estados Unidos sobre Venezuela, al tiempo que proclamó la unidad suramericana en defensa de la paz. Más, Te lo cuento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su rechazo a las falsas narrativas de Estados Unidos contra Venezuela y calificó el discurso como vulgar, extravagante y falso. El líder venezolano Nicolás Maduro aseguró que el gobierno de Estados Unidos pretende crear una guerra psicológica, creando falsas narrativas sobre la realidad del país. También el mandatario nacional aseguraba que Venezuela y con Venezuela existen aliados de países de América Latina y el Caribe que se movilizarían para pelear junto a Venezuela y rechazar la guerra y en defensa de la paz de los países. Además, el presidente Maduro aseguraba que el pueblo de Venezuela rechaza la amenaza militar de Estados Unidos y a todos los que llaman a la invasión, específicamente a la extrema derecha de este país. Le digo al pueblo de los Estados Unidos, es vulgar, extravagante, mentiroso, falso, negador de la realidad, el relato que hacen sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana y sobre el presidente obrero, el presidente de a pie, el presidente de los barrios, Nicolás Maduro Moros, mejor conocido como el Gallo Pinto. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia. El presidente de Venezuela también decía durante esta locución que el gobierno de Estados Unidos ha optado por construir una narrativa falsa, criminal y ofensiva contra Venezuela. Nos subestiman y dicen que somos locos también. Y crean relatos. No pueden decir, porque nadie les cree lo que dicen, pero no pudieran decir que Maduro y Venezuela tenemos armas de destrucción masiva. No se han atrevido a decirlo, por lo menos. No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Y como no pueden decirlo, se inventan un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso. Ya demostradamente falso. Allí también se declaraba el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, asegurando que ante las amenazas de Estados Unidos en el Caribe, el gobierno bolivariano está preparado para defender la soberanía de este país. Nos ha ordenado, desde que el imperialismo norteamericano ha osado amenazarnos directamente, no solamente con relatos creados, ficticios, que nadie se los cree, sino también con despliegues reales de una amenaza militar allí en el Caribe, contra Venezuela, contra la región, contra Latinoamérica, contra el Caribe. Ellos no le perdonan al comandante Hugo Chávez que desde la misma cuenca del Caribe se haya alzado la voz de un pueblo, de un líder, de un proyecto, el proyecto bolivariano, y que ese alzamiento de esa voz haya producido en toda esta zona, en toda esta región, lo que hemos definido como una zona de paz. Esa zona de paz fue construida en consenso, en un consenso latinoamericano y caribeño. Y ese consenso lo vamos a seguir
defendiendo. Así que nosotros, mi comandante en jefe, allí estaban las declaraciones de la autoridad. En ese contexto, les contamos que Estados Unidos mantiene esta narrativa, mantiene las acciones ofensivas en contra de países del hemisferio sur y de acuerdo con los especialistas hay un trasfondo diferente a la aparente preocupación por la seguridad y por el tema de la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico. Daniel Rosas, desde Washington, nos cuenta. Especialistas señalan como un grave error la amenaza del gobierno estadounidense de tratar a los cárteles de la droga latinoamericanos como grupos extremistas de la talla de Al-Qaeda o el Estado Islámico. Este momento muy peligroso porque es una reinstalación de la doctrina de 1832 de Monroe. Es más fácil culpar al extranjero, a la persona desconocida. Pero yo creo que parte del problema es de que en este país hay un proceso de ley, hay una constitución y donde todos tienen derechos, incluyendo a alguien acusado de ser traficante de drogas. El secretario de Guerra estadounidense confirmó un nuevo ataque en contra de una embarcación que supuestamente traficaba droga en aguas del Caribe. Unas horas antes había hecho la siguiente declaración. Nuestro mensaje para estas organizaciones terroristas extranjeras es que las trataremos como tratamos a Al-Qaeda. Los encontraremos, los cazaremos y los asesinaremos. Mensajes como ese acercan cada vez más a la administración de Donald Trump a actitudes dictatoriales, destacan analistas. Más allá de que ponga a estos grupos a los carteles como Al-Qaeda o como otro grupo, el peligro aquí es que se pierda el proceso legal. Yo creo que eso es lo más preocupante. El ataque a embarcaciones pequeñas, posiblemente de pesca, se suman al posicionamiento del mayor portaaviones de la Marina estadounidense al Mar del Caribe, así como otras directrices del inquilino de la Casa Blanca. Ha declarado públicamente que este grupo secreto, la CIA, está autorizado a comenzar con sus proyectos adentro, violando la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los venezolanos a determinar sus propios destinos. Es decir, para el especialista, la narrativa estadounidense tiene de fondo ir allanando el camino para una invasión a países como Venezuela y Colombia, así como presionar para mantener el bloqueo sobre Cuba en la próxima votación de Naciones Unidas. Con imágenes de Batista García, Daniel Rosas, Telesur, Washington, D.C., Estados Unidos. Vamos a revisar algunas reacciones sobre el tema a través de la red social Telegram. La primera, vamos a revisar 4. El canciller de Venezuela, Iván Gil, ¿qué dice? A continuación les mostramos este comunicado. La República Bolivariana de Venezuela, dice, rechaza de forma categórica la reciente designación impuesta por la OFAC de los Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sus familiares y otros funcionarios del gobierno de Colombia por tratarse de acciones ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Y acá compartía el comunicado donde Venezuela se pronuncia en contra de estas medidas implementadas durante esta jornada contra el presidente, precisamente como represalia a la actitud que ha tomado Gustavo Petro ante la defensa tanto de sus connacionales, de su país, como del trabajo que realiza luchando contra el narcotráfico. Seguimos con la siguiente reacción, esta vez desde la red social X, acá lo tienen, dice la usuaria, Maduro los tiene locos ante sanciones de Estados Unidos, ni nos confundimos ni nos rendimos. Lo que hicimos fue trabajar. Mientras el imperio arremete en contra de nuestra patria, nosotros seguimos trabajando porque al trabajo no le gana nadie y nosotros los revolucionarios somos guerreros, dice precisamente esta usuaria a través de la red social X. La siguiente reacción llega de manos de Raimiris, quien afirma, jefe de Estado Nicolás Maduro Moros llamó a la unión profunda entre los pueblos de Colombia y Venezuela, destacando que dicha hermandad es esencial para la conquista de la paz y la construcción de la prosperidad compartida. Colombia y Venezuela, hermanas siamesas, unidas en la fortuna, en el riesgo y en la oportunidad, unidas para siempre en Simón Bolívar, enfatizó. Así lo declaraba este usuario, Raimiris, a través de la cuenta en la red social X. Y la última reacción, la usuaria Ilus dice lo siguiente, ante las amenazas, dice, constantes de Estados Unidos y el discurso de la DIZque, Premio Nobel de la Paz, que pide intervención militar, el pueblo sigue de pie, firmes con la revolución y en defensa de la patria. La oposición está desequilibrada, Maduro los
los tiene locos, una publicación muy parecida a la anterior. Allí las opiniones desde El Soberano. Hacemos una pausa rápidamente, una pausa muy rápida, la primera, y a la vuelta me voy hasta Colombia para contarles qué sucedió allí casi finalizando la tarde. El presidente Gustavo Petro defendió la intención de su gobierno tras el ataque del presidente Donald Trump, pues por supuesto lo hizo desde la dignidad y el no arrodillamiento ante el imperio. Les contamos a la vuelta, no se vaya. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a toda la humanidad para que se solidarice y garantice el Caribe como espacio de paz. Más, te lo cuento. Así fue, Petro defendió la intención de su gobierno de establecer una alianza por la paz para que los colombianos dejen de matarse entre ellos. El mandatario afirmaba durante este encuentro con el pueblo que no cederá en la lucha por lograr que Colombia no le pertenezca a los narcotraficantes, quien tiene tratos con el presidente estadounidense, y crímenes cometidos por la CIA en Colombia a través del programa Pegasus. Petro también expresaba la importancia de respaldar desde la constitucionalidad el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, construyendo un país sin aliados al narcotráfico. Además, alertaba sobre las diversas amenazas que enfrenta la región, las cuales requieren de una solución global y cooperativa. Por otra parte, el jefe de Estado insistía en dejar de lado los intereses particulares y priorizar la protección del Caribe, promoviendo la diplomacia y la cooperación como pilares fundamentales para conservarlo como un territorio de convivencia pacífica y desarrollo sostenible, haciendo un llamado a toda la humanidad para que se solidarice y garantice el Caribe como espacio, como zona de paz. Pido a la humanidad en este momento la solidaridad máxima con los pueblos del Caribe, que el mar Caribe, el que trajo huracanes de libertad, sea un espacio de paz, de rebeldía quizás, de pensamiento, de arte. Siempre he creído que la Florencia italiana y su renacimiento volverá a haber otro renacimiento del arte, pero ya no será en Italia, sino en el Caribe de Colombia, donde nació Gabriel García Márquez. Allí les invitaba a leer a García Márquez después de que lo han censurado en este país desde el año 2023. Estados Unidos lleva adelante este proceso de censura para que luego no digan que no les informamos con los datos exactos. El presidente Gustavo Petro también afirmaba que Trump critica la lucha del pueblo colombiano contra el narcotráfico y la corrupción, buscando transparencia y democracia frente a las mafias poderosas y violentas. El señor Trump ataca al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico sediento de poder político y de sangre en Colombia. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia del pueblo transparente y sin mafias, y ha denunciado por años con nombre propio los mafiosos que se sentaban a hacer leyes en Colombia por la noche, mientras en las mañanas ordenaban la masacre y la lista de la gente de su propio pueblo que iban a asesinar. También Petro decía durante este encuentro que es importante que la ciudadanía pueda ejercer el poder constituyente de cara a la convocatoria que lanzaba para el país. Estado aquí entonces para convocar a toda Colombia al poder constituyente. No para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar. Quizás no tenga ni banco para tener una cuenta para ese entonces de qué comer, pero me defenderé
como ya lo hice en el pasado. No será para mí el poder constituyente, será para ustedes. Y si ustedes lo deciden, ahí estaré yo también. También revisamos reacciones a esta hora a través de la red social X. Comenzamos por las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Acá lo tienen. Dice: la respuesta del pueblo soberano de Bogotá ante la arbitrariedad y la tiranía. La respuesta a la ignominia es convocar al poder constituyente del pueblo para realizar las reformas sociales, para tener un país más justo que genere progreso y oportunidades para todas y todos. Así lo decía el presidente desde la red social X. Seguimos con la institución ICFES, quien dice lo siguiente también en la red social X. Dice: acompañamos la convocatoria del Gobierno Nacional en la marcha por la paz, la soberanía y la democracia junto a miles de colombianos. Creemos en una educación que libere, que construya soberanía y que siembre la paz desde las aulas. Desde la educación construimos caminos para una Colombia más justa, equitativa y en paz, lo decía así esta institución. La última reacción que revisamos, Donica Atazanova dice acá, Atanasova dice: Bogotá se desbordó en dignidad. Marchamos por la paz, la soberanía y la democracia. Familias, jóvenes, barrios populares, sindicatos y procesos comunitarios que sostienen la vida desde la Plaza de Bolívar. Decimos fuerte: Colombia no se arrodilla, se organiza. Seguimos en las calles y en el debate con alegría y firmeza. Hashtag paz, hashtag soberanía, hashtag democracia, hashtag Bogotá, hashtag el 24 Plaza y Petro Gustavo. Así lo decía a través de su reacción. Y por supuesto vamos a seguir hablando sobre el tema porque desde Colombia seguiremos muy cerca conociendo qué sucede allí. Nos vamos hasta un poco más al centro del Caribe, hasta Cuba, porque como parte de la alerta temprana que se llama fase informativa, las autoridades allí han intensificado las acciones para garantizar la seguridad de la población ante la cercanía de la tormenta tropical Melissa, que se puede convertir en huracán. En ello, la isla cubana tiene muchísima experiencia. Jordanis Rodríguez a esta hora con los detalles. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Te saludamos desde Holguín, al oriente de Cuba. Como parte de esta alerta temprana decretada en todo el oriente del país, las autoridades cubanas intensifican las acciones para garantizar la seguridad de la población ante la cercanía de la tormenta tropical Melissa. Con la activación de los consejos de defensa civil se evalúan y organizan las estrategias de evacuación para preservar la vida de las personas. La prioridad número uno es proteger a la población. Así lo advierten las autoridades, quienes insisten en alistar los centros de evacuación previstos en cada etapa, así como todo lo necesario en aras de la protección de los recursos materiales, animales y el acopio de productos agrícolas aptos para cosechar y comercializar. Frente a la actual contingencia energética, la información a las personas debe llegar de manera oportuna por todas las vías posibles, incluso el cara a cara. Eso es importantísimo. Tener la necesaria percepción del riesgo y actuar en consecuencia harán posible disminuir los efectos negativos. Los consejos de defensa a nivel territorial, local y comunitario fueron activados en toda esta zona del oriente del país tras ser decretada por la Defensa Nacional la fase informativa para las provincias orientales de Cuba. Es lo que tenemos hasta este minuto. Los consejos de defensa civil en cada uno de los territorios desde Guantánamo hasta Camagüey están sesionando en este minuto, justo tocando con la mano, como se dicen los cubanos, cada detalle en aras de preservar las vidas. El mandatario cubano, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, hoy también insistía a través de las redes sociales: es momento para no confiarse, para tomar todas las medidas y así evitar cualquier pérdida de vidas humanas o en este caso de los bienes de la economía. Este equipo de Telesur seguirá reportando de cuanto acontezca. Los cubanos se preparan en aras de no lamentar luego lo que pudiese ocurrir. Cuba tiene experiencia en relación a estos fenómenos hidrometeorológicos, tomando las medidas, y la defensa civil cubana así está actuando. Ya lo estamos informando, se activaron los consejos de defensa en todo el oriente del país. Así estamos devolviendo nuestra señal a los estudios centrales en Caracas. Buenas noches.
Gracias, Jordani. Buenas noches. Atentos a lo que suceda, por supuesto. Recuerde que las primeras horas de este sábado para nosotros, porque ya es sábado en el otro lado del mundo, probablemente pueda adquirir la fuerza, la velocidad de un huracán y por ello también la importancia de hacer seguimiento constante. Cambiamos de tema. Vamos a revisar información a través de nuestra Conexión Caribe. En realidad seguimos hablando sobre lo mismo, pero desde otros territorios. Vamos a revisar qué han hecho aquellos países que ahora mismo están siendo afectados por las rachas de vientos de esta tormenta para protegerse y aquellos en los que no se han podido proteger. Específicamente desde, por ejemplo, lo que ha sucedido con el paso de la tormenta y ha dejado pues, a su racha a 3 personas muertas y una decena de heridos. Esto en Haití, el primer punto de encuentro realmente muy fuerte con el que tocó tierra. Allí provocó deslizamientos de tierras en Fontamara, al sur de Puerto Príncipe. Las autoridades meteorológicas emitieron alerta naranja en los departamentos del sudeste del país. Las autoridades de protección civil advirtieron sobre las abundantes lluvias y el riesgo de inundaciones en las próximas horas en varios departamentos de la región insular. También informan que el río Saint-Martin se creció, destruyendo el puente Sainte-Suzanne al oeste del país, mientras que varias viviendas se vieron afectadas en Port-de-Paix, al noreste del país. Vamos a contarles también qué pasa en Jamaica, por donde ya está muy cerca la tormenta. Allí emitieron un estado de emergencia para todos los hospitales, cerrarán todas las escuelas del país caribeño durante, por supuesto, este viernes y los siguientes días para recibir la embestida de la tormenta tropical. El ministro de Salud indicó que el centro de emergencias está activado y que se llevaron a cabo consultas para crear un plan de acción con el objetivo de que las autoridades sanitarias y los 702 profesionales sanitarios fueran desplegados en todas las parroquias del país para responder ante posibles emergencias. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes estadounidense informó que el fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa se convertiría a través de ello, por supuesto, en un huracán mayor, pues con el objetivo de prever las consecuencias. Eso sucedería este fin de semana, que provocaría lluvias en Puerto Rico y República Dominicana, también en Haití, que están pegaditos, y por supuesto en la mayor de las Antillas, en Cuba. Por ahora se mantiene en tormenta, pero hay que revisar la fuerza de los vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora hasta las 5 de la tarde de hoy, con un desplazamiento hacia el noroeste, hacia arriba, a 7 kilómetros por hora. Eso evidentemente podría variar. Revisamos información en materia de economía, deporte y cultura. Vamos a hablar sobre economía, sobre sanciones, las sanciones que tanto les gustan a aquellos países que creen que a raíz de la economía pueden jugar con la soberanía de los pueblos. La Unión Europea contra Rusia promovía sanciones bajo el argumento de debilitar su capacidad económica. Esto se ha convertido en un factor de crisis para los propios países europeos porque finalmente los resultados los han tenido que recibir ellos. Vamos a revisarlo acá. 3 años después de su endurecimiento, los efectos económicos son cada vez más evidentes. Inflación persistente, pérdida de competitividad industrial y un creciente malestar social. El bloqueo al suministro energético ruso, en especial gas y petróleo, desató un encarecimiento histórico de la energía, afectando de manera directa a Alemania, Italia y Europa del Este, dependientes durante décadas del gas ruso asequible. El resultado ha sido una ola de cierre de fábricas, migración industrial hacia Asia y una reducción sustancial de las producciones en sectores estratégicos, como la metalurgia, la química y la agricultura. La inflación estructural impulsada por los altos costos del gas licuado importado desde Estados Unidos ha erosionado el poder adquisitivo de millones de europeos y obligado a los gobiernos a aprobar multimillonarios subsidios energéticos. Este escenario, sumado a la pérdida de inversiones y a la caída del comercio con Euroasia, ha debilitado la soberanía económica del bloque y reforzado su dependencia de Washington. Mientras tanto, Rusia ha diversificado sus alianzas con Asia, África y América Latina, sorteando las restricciones con nuevas rutas comerciales y acuerdos energéticos. En cambio, Europa enfrenta una desindustrialización progresiva y una creciente polarización política que amenaza su estabilidad interna. Lejos de aislar a Moscú, las sanciones han terminado por aislar a Europa de su propio bienestar económico. En la
Galería de Arte Nacional en Caracas, Venezuela, se inauguró la experiencia inmersiva Diego Vive, un espacio dedicado a la gran leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona. La muestra, situada en la Galería de Arte Nacional en Caracas, Venezuela, incluye repertorios de realidad virtual y expone la vida del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, con la intención de recordar la trayectoria del ídolo y hacer que los asistentes conozcan a profundidad la vida del astro argentino. Hemos hecho un pasaje por realidades inmersivas, por exposiciones que marcaron la vida de un gran latinoamericano. Los visitantes pueden revivir hasta diciembre de este año episodios como el gol del siglo o fotografiarse emulando el tanto conocido como la mano de Dios, con la entrada totalmente gratuita. Allí le dejamos la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Concluye una larga semana. Les deseamos, como siempre, un buen fin de semana. Y acá les dejamos con información desde el centro histórico de la capital de República Checa, la cual se llenó de color y de luz en esta última edición del Signal Festival, un espacio donde les contamos cómo se desarrolla esta fiesta luminosa. Me despido, soy Saraí. Hasta la próxima.